Bienvenidos a Charlas desde el Laboratorio, una mirada desde la psicología científica. Bienvenidos a nuestro programa de Charlas desde el Laboratorio. Mi nombre es Jairo Rosso, coordinador del Laboratorio Iván Pavlov de la Fundación Universitaria Los Libertadores, y el día de hoy nos encontramos con el profesor Andrés Pérez Acosta de la Universidad del Rosario para hablar de un tema muy de actualidad, el uso de la inteligencia artificial IA en el trabajo académico y la escritura académica. Estás escuchando Charlas desde el Laboratorio. Muy bien, nos encontramos aquí en nuestro programa Charlas del Laboratorio con nuestro amigo, el profesor Andrés Pérez Acosta, quien es un colaborador habitual de nuestro programa. Muchas gracias, Andrés, por estar aquí nuevamente. Muchas gracias, Jairo, por esta nueva invitación a Charlas desde el Laboratorio. Siempre es un gusto volver a este estudio de radio. Muy bien, muchísimas gracias por estar aquí. Bueno, hoy tenemos un tema como candente en la actualidad, ¿no? Mucho. Pero antes de que empecemos a contar y hablar de la IA, me gustaría que nuestros oyentes tuvieran un contexto de dónde surge este trabajo de formación en escritura académica y qué historia tiene, que me parece muy relevante. Bueno, eso es una larga historia. Ajá. De hecho, el tema de inteligencia artificial generativa es, digamos, el último ítem de una capacitación que pues se ha venido desarrollando desde hace ya casi 20 años. Casi 20 años. Vale. En el 2026 se cumplen 20 años desde la primera vez que se impartió la primera versión del Seminario de Escritura y Publicación en Psicología, organizado por la extinta Sociedad Colombiana de Psicología. Uh-huh. Ese seminario pues fue evolucionando con el tiempo para agregar nuevos temas y además nuevos aliados como tú mismo y otros queridos colegas como Lina Perilla, Leonardo Amaya, Uh-huh. que se han unido a estas iniciativas. Y en la actualidad, pues por la explosión en múltiples sentidos del uso de la inteligencia artificial generativa en la escritura académica, pues surge como un tema obligatorio. Uh-huh. Para el cual hay que hacer bastante pedagogía para fomentar un uso ético y adecuado. Ok. Cuéntanos un poco qué personas han asistido a estos talleres y en dónde se han dictado. Sí, estos talleres se han dado en varios países con públicos diversos, principalmente de psicología, pero también he tenido públicos de otras disciplinas en varios formatos, como cursos de educación continuada. Algunos de ellos han sido, por ejemplo, talleres precongreso, uh-huh, como el taller que se dio en el Congreso Interamericano de 2017 en Mérida, Yucatán, México. Uh-huh. Otros por invitación directa, la Universidad de Córdoba, la Universidad Finisterre en Santiago de Chile, uh-huh, en Puebla, México, en Durango, México, y en Colombia, en muchos sitios, o sea, en Bogotá, en Neiva, en Medellín, en Barranquilla. Uh-huh. Realmente ha sido una experiencia muy grata y eso pues ha generado una serie de materiales publicados que a su vez se han convertido en textos para versiones más recientes. Okay. Y ahora es bien importante, digamos, desde el año pasado se convirtió toda esta experiencia en la base de una asignatura de pregrado del nuevo plan de estudios de psicología de la Universidad del Rosario, que se llama Escritura Académica en Psicología. Es un uh-huh, curso del segundo semestre de la carrera y pues está aprovechando justamente toda esta experiencia unida a ya lo que es una formación específica en normas APA. Okay.
pero la idea no es que sea un curso exclusivamente en normas APA, pues Sí, es sí, muy sí, sí. importante que la dé, pero hay temas previos que hay que tratar, como de la inteligencia artificial generativa, Ok. por esas implicaciones que tiene. Es importante aclarar que no solo es para gente de pregrado, has trabajado con mucha gente de posgrados. Sí, me hiciste acordar que la única experiencia que hemos tenido de un posgrado en el programa de psicología de la Universidad del Rosario, de un posgrado propio, Ujú. que fue una maestría en mediación familiar y comunitaria, por allá en el año 2013, en alianza con la Universidad Católica de Milán, en Italia. Este fue un espacio de posgrado también para brindarlo. Justamente te agradezco mucho haberlo mencionado, porque efectivamente no solo ha sido brindado en pregrado y educación continuada, sino también a nivel de posgrado, y considero, de hecho consideramos a partir de conversaciones que hemos tenido tú y yo, esto debería ser una formación obligatoria en el doctorado, en Ujú. cualquier doctorado. Sí. Algunos programas de doctorado sé que están avanzando en ese sentido, y creo que sería un espacio ideal que podríamos ofrecer, porque pues obviamente se espera que el doctorando pues tenga autonomía, competencia y sobre todo ética Ajá. al hacerlo. Ok. Sí. Y otro elemento ahí para resaltar es que no solo son estudiantes, sino también profesionales los que han asistido a Claro, tus talleres. O desde sea, luego. Sí, he tenido estudiantes de pregrado, estudiantes y profesionales. ujú. Y claro, cada población es distinta, pero también hay, digamos, situaciones comunes que han alimentado este taller y que lo han motivado o justificado, como el miedo a expresar ideas propias, por ejemplo. Ujú. eh, También, pues todos ahora los desafíos que supone el tema de la publicación científica, ¿no? Ujú. Ah, Porque, bueno, digamos, una cosa es escribir, pero otra cosa es publicar. Y pues es todo un mundo desconocido en el que uno entra Hay como varias etapas, ahí. ¿no? Exacto. Escribir, publicar y Sí, que se conozca lo que publicas. exacto. Esa parte que tú estás mencionando, ha hecho parte también de las nuevas versiones. Se tiene que ver con todo el tema de indexación. Ajá. O sea, una vez se publica el ítem, cómo asegurar su visibilidad y su impacto. Sí. Y en eso incluso nosotros como autores que hemos publicado algo, podemos y debemos actuar. Ujú. Ahí es donde entra el concepto de autoindexación. Entonces, sí, también esa ha sido otra de las partes que han surgido en este proceso de más de 15 años de trabajo. Correcto. Y ahora estuviste en Centroamérica. Sí, sí, claro. Bueno, una semana en El Salvador, lanzando un libro y bueno, haciendo toda una serie de actividades relacionadas con el Observatorio de Automedicación, que es pues mi tema principal de investigación. Y una semana en Guatemala por invitación del Colegio de Psicólogos de Guatemala, dando este taller, incluyendo el tema de inteligencia artificial generativa para los colegiados en dos sitios, digamos, muy diferentes, lejanos, de Guatemala, que es un país muy rico y muy diverso. Por un lado, Quetzaltenango, que es una ciudad, digamos, más indígena, alta, fría, Ujú. y grande además, es la segunda ciudad después de Ciudad de Guatemala. Y el otro taller fue en Zacapa, que es una población más pequeña, pues es también ciudad capital de un departamento, pero es más pequeña, es de clima caliente, cerca de la frontera con El Salvador, donde también hay psicólogos y psicólogas trabajando, pero pues no todos
muy pocos realmente con la posibilidad y la experiencia en escritura y publicación, que es tan importante pues para nuestro quehacer, incluso a nivel profesional. Sí, sin ser un investigador. Claro, no necesariamente Ajá. para ser un científico investigador, no, sino también en el ámbito profesional lo necesitamos. La escritura, escritura e incluso publicación también. Entonces fue una experiencia bien, bien bonita, intercultural, muy agradable, y agradezco mucho al Colegio de Psicólogos de Guatemala por haber financiado esta iniciativa. Ya había dado una versión de taller, pero en la época de la pandemia, en el 2021, ahí sobre todo a los psicólogos colegiados, de Ciudad de Guatemala. Y pues les gustó tanto esto que decidieron invitarme, y de hecho la coordinadora de toda esta actividad, la doctora Sandra Luna, me comentó que en otro departamento que es más lejano, cerca de la frontera con México, que se llama Huehuetenango, que están interesados, que quieren un taller allá. Entonces, no, yo, listo, ¿no? Yo feliz, encantado. Encantado, sí, ha sido digamos muy grato ese encuentro con los colegas para este taller. Bueno, y en esta versión que hiciste en Guatemala, la novedad era precisamente la incorporación del tema de la inteligencia artificial. Exactamente, sí, ya la había ingresado en el curso de pregrado de la Universidad del Rosario. De hecho, ese espacio fue clave porque con los chicos del segundo semestre de psicología hice unos ejercicios que fueron muy reveladores con las herramientas disponibles gratuitas de inteligencia artificial generativa. Y ahí pude darme cuenta de una serie de cosas que quisiera compartir aquí en esta entrevista. Perfecto. Sí. Justo. Y también en ese espacio y en otro evento que no te he mencionado, que fue el semestre pasado, a comienzos de año, para el portal de ética psicológica, me invitaron para hablar acerca de las implicaciones éticas del uso de inteligencia artificial. Y ahí es donde pude hacer la averiguación relacionada con las recomendaciones de las editoriales científicas acerca del uso de la inteligencia artificial en las publicaciones científicas. Eso también quiero compartirlo acá. Perfecto. Bueno, pues entremos en materia y empecemos a hablar de por qué la inteligencia artificial es importante en la escritura académica. Cuéntanos, ¿cuáles serían esos puntos a tener en cuenta en la escritura académica? Es importante mencionar que no es cualquier inteligencia artificial, sino que es la inteligencia artificial generativa, que está implicando un impacto enorme en todos los ámbitos del conocimiento, de la investigación científica, del arte, en la medida en que está siendo capaz de generar contenidos novedosos y originales. Novedosos entre comillas, porque pues su base, de todas maneras, su base de conocimiento está en material humano previo, que alimenta esta máquina, ¿no? O estas máquinas. Sí. Pero está siendo capaz de generar, para el caso que nos llama aquí, escritos con una calidad de redacción y un contenido bastante convincentes, bastante buenos. Incluso eventualmente algunas herramientas, no todas, arrojan también fuentes de estas ideas. Yo diría que la mayoría son correctas, pero también hay que tener cuidado porque también puede generar fuentes falsas, ¿no? Ese es uno de los problemas de los cuales hay que llamar la atención, es lo que se llama alucinación. En el sistema exactamente, de la IA. La IA, de hecho, alucina.
y es uno de los riesgos que tiene. Expliquémosle a los oyentes qué es eso. Alucinar es generar ideas o plantear fuentes que son falsas, pero que son convincentes. Entonces es riesgoso porque suena tan bien, es tan convincente que uno cree que es real. Ok. Entonces eso es lo que se llama alucinación. En ese sentido es bien importante que las ideas y las fuentes que genera la IA deben ser siempre corroboradas. ¿No? O sea, si yo uso una IA como un asistente de escritura, que lo puedo hacer, sí. Debo corroborar de todas maneras las fuentes. Vale. También, aquí de una vez introduzco una recomendación que es muy importante, y es: si yo voy a usar una herramienta de inteligencia artificial generativa como auxiliar de mi proceso de escritura, debo declarar el uso en el escrito o publicación que se genere. La recomendación ética principal es esa, y ese es el llamado grande que hacen todas las editoriales científicas. Esto empezó en 2023, todo este movimiento. Esto es muy nuevo. Rápidamente, después de la explosión de este tema, y que además se empezaron casi en cuestión de semanas a generar las primeras retractaciones por cuenta de autores que hicieron sus artículos con base en estas herramientas, principalmente ChatGPT, sin declarar el uso de ChatGPT, pues llevaron a retractar esos artículos cuando se demostró que los contenidos venían de esas fuentes. Entonces, rápidamente las editoriales científicas han hecho el llamado ético a los autores para que declaren el uso de las herramientas, no para prohibirlas, no tiene ningún sentido. O sea, las herramientas van a seguir siendo usadas, querámoslo o no. Sí. Eso no hay nada que hacer. Aquí es un tema más bien de educación para un uso responsable y ético. Entonces, por ejemplo, en el caso de las normas APA, habrían dos espacios para hacer esa declaración. Uno sería en la nota de autor, la primera página. Del artículo. Del artículo, exactamente. Ese es un espacio ideal para hacer la declaración de uso de inteligencia artificial generativa, o de otro tipo de inteligencias artificiales que hayan permitido la creación de un contenido. De texto, aunque también hay que aclarar que, por ejemplo, las IAs también pueden hacer cosas como traducir, como analizar texto. O sea, hacen muchas cosas. Vale. Entonces, la sección de nota de autor es una. Y la otra podría ser la sección de método, si el uso de la inteligencia artificial está relacionado con metodología, por ejemplo, para el análisis de datos. ¿Sí? O la creación de una base de datos. Bueno, en fin, es que realmente la IA está haciendo unas cosas increíbles. Pero la IA va a ser siempre un auxiliar, nunca un autor. Y esto también ha sido una parte muy importante de las declaraciones que han hecho las editoriales desde el año pasado. Las IAs no son autores por varios motivos. El principal de ellos es que un autor no solamente se define por haber generado el texto, sino por dar razón de ese texto, ¿sí? Inclusive defenderlo en alguna situación legal si fuese el caso. Por ejemplo, si hay alguna demanda en relación con un contenido que se publique, pues la IA no va a ir ante un juzgado, ante un juez a defender en un juzgado. Eso solamente lo puede hacer el autor humano. Entonces, ahí viene un concepto importante, que es el de autor, que es un autor, no es solamente quien escribe, sino también alguien que da cuenta de y defiende su escrito ante cualquier demanda social, ¿no? O jurídica. Una IA no lo va a hacer.
¿sí? Pero sí puede ayudar, Ok. desde luego que sí. Vale. Sí. Con lo que has dicho hasta ahí, quiero redondear algunas ideas. Vale. Primera, Sí. no hay que tenerle miedo a la IA. Es algo que No. llegó, se va a quedar, prohibirlo no sirve Mm. para nada. ¿Listo? No. Porque en el medio, en el educativo, una primera reacción fue de mucho temor al uso de la IA y como de prohibirla, ¿no? De que no se vaya a utilizar Sí. para generar textos, porque muchos estudiantes pueden generar textos para sus trabajos académicos a partir de IA. Sí, de hecho ya herramientas como Turnitin ya están haciendo la detección de IA. La semana pasada, justamente en una reunión con mis compañeros del programa de psicología, pues mencionaban que ya habían detectado y era un uso no declarado. Ok. Entonces fue un problema Ujú. y pues esto llevará infortunadamente a una apertura de, digamos, de un caso académico que llevará a una investigación que puede tener consecuencias para los estudiantes, ¿no? Ujú. Entonces, esto es como con las normas APA, ¿no? Mucha gente entra a un portal, el portal sugiere una forma de referenciar siguiendo la APA, y los estudiantes a veces copian esa referencia, la pegan en su trabajo, pero nunca revisan si está bien hecha o no, ¿no? Sí. Eso es algo típico en muchos trabajos. Ajá. Con la IA, por un lado, es declarar que se ha utilizado la IA y revisar lo que ha hecho la IA. Correcto. ¿Sí? Siempre. Porque aquí tenemos otro elemento importante en el medio académico y en la escritura científica, y es prevenir el plagio académico. Una de las Sí. formas importantes A ver. para prevenir el plagio académico tiene que ver con la citación y referencia APA, ¿sí? Y una de las formas en que puede terminarse así, plagiando ideas, es utilizando la IA sin citar fuentes que nos digan de dónde provienen esas ideas. Tú aquí estás mencionando algo que es muy importante y que me sorprendió en el seminario de escritura académica en psicología. Yo les puse a los chicos a hacer un ejercicio muy sencillo. Ajá. Les di el prompt siguiente, o sea, la instrucción siguiente. Cada uno de ellos con una inteligencia artificial distinta, como por ejemplo pues ChatGPT, pero hay otras como Copilot, Gemini, Sí. Perplexity, bueno, otras, muchas otras de hecho. Entonces, cada uno debía colocarle la siguiente instrucción. ¿Cuál ha sido el impacto de X? O sea, llámese Gemini, ChatGPT, Copilot, en la escritura académica en psicología. Ajá. Y fue bien interesante el conjunto de respuestas, porque no todas eran iguales, pero había algo que me parecía más delicado que surgió de esto y que yo no me esperaba. Sí. Y es que algunas herramientas generaban citas y referencias y otras no. Ok. Curiosamente, Gemini, que es de Google, no lo hacía. Cuando tendría todos los elementos para poder claro. hacer con Google En cambio, Académico. Copilot de Microsoft sí lo hace. Ok. ¿No? Incluso, no solo eso, sino que daba los enlaces a las fuentes. Ujú. Eran fuentes reales. Otras como Perplexity, por ejemplo, que me gustó bastante, sí generaba fuentes también. Pero la mayoría no. Ujú. Y esto es delicado, porque de hecho, de forma implícita es un plagio. Exactamente. Es un plagio porque te está generando un texto. Ese texto tiene unas fuentes que alimentó la máquina, Ujú. pero no están siendo citadas. Entonces, estas máquinas están generando un plagio y es la reflexión que yo les hago a ellos. Sí. Y es el llamado de atención. Y aprovecho tu programa para hacer ese llamado. ChatGPT no lo está haciendo. Y cuando uno le pide fuentes, no lo hace. No las da, así se No, dan. no, le dice a uno, usted podría consultar las siguientes bases de datos, Ajá. pero no está evadiendo el tema.
Ok. ¿no? Eso me parece grave. En ese sentido, para efectos, digamos, de un uso estrictamente académico y científico, no recomendaría ChatGPT, Ok. porque tendría ese riesgo, justamente. Y el llamado que hago pues a todos los usuarios de IA es que si van a hacer un uso académico, además de pues, todo el tema de la declaración que ya mencioné, se fijen si está haciendo citación y referencia. Si La IA. está, claro, si la IA hace, si arroja explícitamente las fuentes. Y aparte, además de eso, toca corroborarlas, porque ahí está el riesgo de la alucinación. De la alucinación de la IA. Sí, Ok. exacto. Entonces, mira, 3 elementos ahí Claro. muy importantes. Sí, esto todo surgió en ese seminario, fue un serendipity, Ajá. una serendipia muy interesante, y ya lo pude transmitir a los colegiados de Guatemala y ahora pues a los oyentes desde charlas desde el laboratorio. Muy bien, perfecto. Con tu evaluación de las diferentes IA, ¿cuáles serían las más recomendables como asistente de escritura científica? Sí, Volvamos a sabes, eso. buena pregunta. Mira, de las que examinamos desde el semestre anterior con mis estudiantes, me gustó mucho Copilot, que es de Microsoft. Exige, eso sí, que uno esté dentro del usuario. Por ejemplo, un correo de Outlook o de Hotmail, Ajá. para poder hacer un uso completo de esa herramienta. Es transparente en ese sentido, Uh-huh. y las fuentes son reales, porque no solamente cita, o sea, no solamente está escrita, sino que tiene el enlace Ajá, a la ok, fuente, entonces vale. es corroborable de forma directa. Rápidamente. Sí, exactamente. Eso me gustó, me sorprendió, la verdad. Pero lo que más me sorprendió es que Gemini de Google no lo haga. Uh-huh. O sea, es Cuando no increíble. tiene el respaldo de Google No, académico. pues, pero por favor, si tiene la principal base de datos académica del mundo, ¿cómo no lo va a hacer? Sí. Sí. ChatGPT no lo hace. Y no sé si en la versión paga lo haga, no lo sé. Eso es algo que necesito averiguar. Le he estado preguntando a la gente si alguien tiene un usuario pagado, digamos, de versión premium de ChatGPT, si está citando y referenciando. No sé, yo no lo sé. Eso es algo que podríamos hablar después. Uh-huh. Después te cuento ese chisme, pero la versión gratuita no lo tiene. hace, y en ese sentido Es- desaconsejo totalmente. Sí. Para un uso académico estricto, en Sí. el cual es importantísimo el tema de fuentes, de citas y referencias. Es fundamental para el trabajo científico. Que tú te sustentas primero pues en la búsqueda de antecedentes para cualquier investigación. Sí. Si las fuentes no son claras, no hay nada que hacer. O sea, Sí. se cae y además estás teniendo un riesgo de plagio. Uh-huh. Sí. Me gustó Perplexity.ai también. Esa herramienta me sorprendió bastante. Y otra que se llama Jenny, que Jenny con I latina. Uh-huh. Jenny.ai. Ahora, en este mundo hay un rápido desarrollo de herramientas. Esto está moviéndose rápidamente porque son desarrollos que comenzaron recientemente, pero ha explotado. Sí. Y veo que tienen usos especializados. Por ejemplo. Sí, a ver, hay IAs, como hay una que se llama MyMap. Uh-huh. Esa la encontró un estudiante mío. MyMap genera mapas. O sea, su forma de respuesta a los mapas conceptuales. Sí, a los prompts o a las instrucciones es mapas conceptuales. Ok. Es bien bonito, entonces te arma el mapa. Es bien interesante. Y citaba también, ahora que me acuerdo, citaba y referenciaba. Esto es chévere porque, pues, por ejemplo, ayuda mucho, por ejemplo, para efectos de docencia o para la misma investigación incluso. Es bien didáctico, digamos, sí. ¿no?
Entonces esas inteligencias se están orientando así. Hay otra que se llama chat.ai, me acuerdo, que está orientada más como a la conversación. Entonces, asume diferentes formatos o diferentes protagonistas de conversación. Por ejemplo, le dice, ¿quiere hablar con un psicólogo? Entonces, váyase por aquí. ¿Quiere hablar con un amigo? Váyase por aquí. ¿Quiere charlar con, no sé, como un artista o algo así? Váyase por aquí. Y ese está más orientado a conversar y tiene que ver mucho con un fenómeno social que se está dando en todo el mundo, que es el tema de la soledad. Entonces la gente, al no tener ¿con quién hablar? A pesar de que estamos rodeados de muchas personas, pero la gente no tiene tiempo, no tiene interés, está solo. Y uno quiere conversar. Entonces, ¿con quién puedes conversar? Pues con la máquina. Entonces, eso ha generado este tipo de inteligencias también. Sí. Entonces, esa, por ejemplo, tampoco cita ni referencian. No. Porque realmente su orientación es esa. ¿No? Sí, es más informal, digámoslo así. Exactamente, es más informal. Entonces, eso se está viendo en el mundo de la IA. También hay una IA que es interesante, pero que tampoco cita, que la tenemos a la mano, que es la de Meta, que es la que está metida, por ejemplo, en WhatsApp, ¿no? Está metida en WhatsApp y está metida también en Instagram. Entonces, bueno, le ayuda a uno ahí, pues, como a tener información, digamos, es muy buena como para tener información más, a ver, como digo yo, como cotidiana. Por ejemplo, ¿qué ruta me sirve para ir de aquí al barrio Cedritos? O qué significa tal enfermedad, por decir algo, o tal palabra. Sí, el otro día le pregunté, a partir de una conversación que tenía con mi hermano, si resulté haciendo spoilers y todo a varias personas, porque le pregunté por el personaje de Doctor House, ¿no? Sí. Entonces, ¿de qué sufría el Dr. House, ¿no? A raíz de mi tema de automedicación. Entonces, sí, bueno, que el Dr. House le respondió la IA, un cuadro crónico de dolor de sus extremidades y consumía este tipo de medicamentos y en el final de la serie murió. Sí. Entonces, muchas personas me dijeron, yo no sabía que el Dr. House había muerto. Entonces, sí, sirve para eso, ¿no? Pero no para un uso académico estricto. Exactamente. Ok. ¿Cuál ves, o cómo ves más bien, el futuro del trabajo académico? ¿Qué nos espera? Uy, panorama duro. ¿Por qué? Porque está aumentando mucho el tema de la retractación. Expliquémosle a los oyentes qué es la retractación. De acuerdo, sí. Retractación es el doloroso proceso en el cual los editores de una revista científica deciden retirar un artículo previamente publicado en la medida en que se le demostró algún problema grave, típicamente un problema ético, que puede ser de muchos tipos, de autoría, de plagio, de fabricación de datos, pero ahora, crecientemente, generación del contenido no declarada por inteligencias artificiales. Muchos artículos, muchos. Okay. Esto, digamos, unido a la presión de las instituciones, de los estados, pues incluso autopresión de los mismos investigadores por producir más, ¿no? Genera un cóctel Molotov realmente explosivo, porque a lo que lleva es que, como decía
mi querido colega Germán Gutiérrez, a estar siempre caminando en el borde del abismo. Sí, o sea, estamos siempre tentados a caminar en el borde del abismo, de la ética, ¿sí? Y en cualquier momento, pues, nos vamos, sí, ¿no? Mientras ese caldo de cultivo esté presente, pues, va a estar ahí, digamos, el riesgo de generar artículos con IAs no necesariamente de forma declarada. Esto le está quitando a los autores su autonomía y su capacidad de gestión que siempre han tenido, y cada vez más queda todo en manos de la máquina. Exacto. Es que las máquinas están haciendo todo. Te está escribiendo, te está traduciendo, te está corrigiendo, te está analizando los datos. Es loco, ¿sí? Está haciendo todo. Pero no es un autor. Entonces, es una herramienta. Es una herramienta. Sí, entonces, por lo menos el panorama de corto plazo lo veo un poco preocupante por esa tendencia acelerada de las retractaciones. Pero hay que insistir de todas maneras, digamos, dentro del medio académico, como profesores, hay que insistir en el uso ético, hay que insistir en que es una herramienta, en que hay que declararla, insistir en la pedagogía. Insistir en la pedagogía hasta morir. Sí, aquí ha sucedido algo, y es que la tecnología nos ha atropellado, ¿cierto? Porque llegó de una forma muy rápida, muy contundente, y no ha dado tiempo como para asimilar cómo trabajar con esto y cómo hacer pedagogía con esto, ¿no? Sí, es que es muy nuevo. Es que la gran explosión de esto empezó apenas hace un par de años, sobre todo en 2023. Sí, el año pasado. Eso fue... ¿Qué fue con claro, eso? Exactamente. Y además sigue creciendo. O sea, las personas que he consultado que son expertas en ese tema muestran que es la tecnología que, digamos, de mayor, de más acelerado crecimiento en la historia de la humanidad. Así, de ese calibre, ¿no? Entonces, un panorama entre muy, muy, muy prometedor y muy, muy apocalíptico. Sí, ¿no? Sí. O sea, la idea es jalarlo para que sea prometedor y no apocalíptico. Sí. Creo que no sé si puede, de pronto me equivoco, pero de pronto lo que podríamos como comparar un cambio tan grande anterior sería Internet. Claro, hace parte y lo tiene como antecedente, sí. ¿no? O sea, la Internet, los computadores, todo eso va en secuencia. Sí. ¿No? Y pues hemos tenido que irnos adaptando a Internet también, a cómo utilizarlo. Exactamente. Cada una pues fue una gran revolución en su momento, ¿no? La introducción del computador personal, la emergencia de los smartphones, los celulares inteligentes que se nos robaron toda la atención, ¿no? Los celulares inteligentes son como el más inmediato, el anterior, ¿no? Sí, todas esas revoluciones tecnológicas se están dando cada vez más rápido y más aceleradamente. Entonces, la inteligencia artificial está siendo muy, muy fuerte. Mira, yo estuve la semana pasada en un seminario que organizó Colsubsidio, en alianza con Google, curiosamente, sobre los usos de la inteligencia artificial en las organizaciones. Estuvo bien interesante. Está orientado a los trabajadores afiliados a la Caja de Compensación Familiar, con el fin de convertir a la IA en un aliado y un amigo. Porque, digamos, el trabajador promedio, sobre todo en Colombia, pues todavía siente que esto es una cosa muy extraña y que... Como ajena, ¿no? Ajena, y además le tiene miedo de que le va a quitar el trabajo. Entonces, lo estoy mencionando porque hubo un mensaje muy reiterativo en
en esa capacitación, y es que la IA no nos va a quitar el trabajo. Lo que nos puede quitar el trabajo es la persona que usa la IA. Eso me parece interesante, ¿sí? Es decir, plantea la IA como un tema de competitividad organizacional. Y yo le hallo razón. Es decir, la IA por sí sola no te va a quitar el trabajo, ¿no? La IA sí está impactando mucho en los trabajos y, bueno, están remoldeando rápidamente el entorno organizacional, pero siempre es una persona la que la usa. Entonces, yo sí creo que... La persona que tenga esa competencia es la que te va a quitar el trabajo. Entonces ahí mostraban, por ejemplo, algo que necesito mucho, que me ayude a organizar los correos electrónicos, que me ayude con las presentaciones de las clases, bueno, ese tipo de cosas que son la cotidianidad de los trabajadores, ¿no? Entonces, para ayudarlo a hacer el trabajo más eficiente, ¿no? Sí. Como unos secretarios. Eso, digamos, me parece bien y creo que pues eso va en línea con otras tecnologías que estamos heredando, ¿no? Pues el mismo computador o el celular pues son herramientas de trabajo también, ¿no? Sí. Nos pueden esclavizar, eso sí, pero nos ayudan. Lo mismo la IA. Entonces ese era como el mensaje y me parece que es algo positivo y claro, es decir, son herramientas que están ahí para ayudarnos y hay que usarlas y hay que perderles el miedo y no va a pasar, por lo menos en un corto plazo, no va a llegar, no nos va a caer el Skynet encima. ¿No? Sí, todos pensamos en Skynet. El Skynet no nos va a caer encima. ¿Sí? No va a ser el Skynet, va a ser el compañero de trabajo que sí, o el colega o la persona desde fuera que sí esté usando y que maneje adecuadamente claro, y que demuestre esa competencia, esa nueva competencia, entonces va a ser más competitivo a la hora de obtener una plaza, claramente, ¿no? Entonces ese sí es más bien el tema que hay que considerar. Muy bien. Sí. Muy importante eso. Sí, total. Bueno, muy bien, para cerrar, sí. ¿Qué último consejo o idea para que nos vayamos, mi querido Andrés? Bueno, yo creo que la síntesis de esto estaría en 2 palabras. Una es pedagogía y otra es ética. Sí, es decir, aquí tenemos que aprender todos. Esto es una cosa que avanza muy rápido. Ya lo que estoy diciendo en cosa de un año estará obsoleto. Está obsoleto, sí. Más o menos, sí. Entonces hay que aprender y hay que transmitir esto a nuestros estudiantes. Sí. Y por otro lado, ética, porque es riesgoso realmente el uso. A propósito de esto, muy a propósito, hace 2 semanas, 2 o 3 semanas ya, se entregaron los premios Nobel de este año. Sí. No se entregaron, se anunciaron. Se anunciaron, sí, los ganadores. Y pues con gran alegría el gremio de psicología, sobre todo de psicología científica, registró que un colega que se llama Geoffrey Hinton, inglés, pionero de los modelos de redes neuronales artificiales que tú y yo hemos citado en nuestros artículos previamente, ganó el premio Nobel de Física. De Física, sí, señor. ¿Por qué? Porque, digamos, planteó, digamos, a partir de modelos físicos, el tema de la transmisión de información que tienen los sistemas biológicos como el cerebro, ¿no? Es decir, el aterrizaje físico de la mayor transmisión de información que hay en el universo, que es el cerebro, ¿no? Y esto es la base de la inteligencia artificial. Es decir, él fue el pionero teórico. Luego él después se convirtió en un asesor de Google. Sin embargo, él renunció a Google.
Ujú. ¿Y por qué renunció a Google? Porque él visualizó cosas con las que no estaba de acuerdo del uso, O del de mal los uso. riesgos, Ujú. del mal uso que puede tener la inteligencia artificial. Ok. ¿Sí? Entonces, creo que esa conciencia que Hinton eh, tuvo y esa valentía de decir renuncio por este cuestionamiento ético, creo que es un muy buen mensaje para transmitir, ¿no? O sea, tengamos conciencia de las implicaciones que puede tener el uso de esta tecnología, como con cualquier otra. Sí. Es que eso es lo que pasa con todas las tecnologías, ¿no? Sí. No es que sea buena o mala per se, sino cómo la usemos. Y Ujú. la podemos usar muy bien, pero podemos hacer mucho daño también. Ujú. ¿Sí? Entonces hay que tener ética en esto. Ese sería el otro mensaje. Muy bien, Andrés. Muchísimas gracias por... Gracias a ti, socio. Muchas gracias por traer este tema, Sí. que me parece que es fundamental que lo empecemos ya Sí. a visibilizar, a trabajar con nuestros estudiantes. Sí, y creo seguro. que este es un primer acercamiento, una primera forma de darlo a conocer en nuestra comunidad psicológica. De acuerdo, sí, te agradezco mucho. Este es un medio muy adecuado y pues bueno, vamos a seguir pues, divulgando estos mensajes y también continuando con el aprendizaje, a ver qué nos trae toda esta locura el próximo año. Sí, precisamente. Posiblemente tendremos que hacer un programa bueno. 2.0 porque ya Sí, quedaron muchas la cosas IAG 2.0. sí, obsoletas o ¿qué han nos cambiado. trae? Perfecto. Sí. Bueno, Andrés, muchísimas gracias por habernos Muchas acompañado. gracias, Jairo. Estar Mi nuevamente aquí con nosotros en Charlas del Laboratorio. Un placer. Y a nuestros oyentes invitarlos para un nuevo programa de Charlas del Laboratorio con nuevos temas de interés y nuevos investigadores que nos van a contar cosas muy novedosas para la psicología. Muchísimas gracias. Perfecto, muchas gracias. Esto fue Charlas desde el Laboratorio, una mirada desde la psicología científica.